antes de entregarle al profe, para darle las bienvenidas a todos, ¿no? Estos miércoles que hemos decidido tener con todos los hermanos de la comunidad de Ayudar para poder aprender la palabra de nuestro Eterno. Y como yo siempre digo, ¿no? La Biblia es el manual de la vida. La Biblia para mí es un prospecto que nos conduce al Eterno, pero no significa que el Eterno pueda estar dentro de esa Biblia. No sé si usted me entiende, ¿no? Sí nos da buenos consejos para que nosotros podamos llegar a Él, pero lo más bonito que hay es su relación con el Eterno, porque esa relación no entra dentro de este libro, esa relación es suya con Él. Y lo que nosotros hacemos en Ayudar es justamente enseñarle a usted a cómo relacionarse con su Padre Celestial, así como lo hizo Yeshua, Jesús de Nazaret, que Él también nos enseñó a todos nosotros a cómo tenemos que dirigirnos al Padre. Y Él no vino a hablar ni de una religión, ni vino a hablar que Él era Dios o de algún Dios, sino por el contrario. Él nos vino a contar de la relación íntima que tenía con su papá. Ahora, ustedes ya conocen, ¿no? La palabra Mesías, esa definición tan bella del apartado, del ungido, del rey, del separado. Bueno, justamente ese es el diseño del Padre en su mente para con todos nosotros. Sí, es así. El pensamiento de nuestro Padre es a favor de la humanidad, porque Él nos ama, porque Él nos ha creado y somos la mayor expresión de este Padre. Y entonces usted y yo, en el sueño del Padre, somos lo mejor, así como lo fue nuestro Maestro, que nos enseña y nos conduce por el camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Pero papá soñó que vos seas también ese elegido. Papá soñó que yo sea ese elegido. ¿Y qué hacemos entonces los días miércoles? Aprendemos de esta palabra para que nos podamos acercar a Él. Y una vez que te acercas a Él, tu vida cambia. Por eso que yo siempre digo que tu experiencia no entra dentro de un libro. Tu experiencia de relación con el Eterno va mucho más allá. Y ahí es donde vos tenés esa soltura y esa libertad que solamente el Padre Celestial puede darnos. Por eso que no te invitamos a ser parte de una religión tampoco, sino que te invitamos a una comunidad que te enseña a cómo conducirte a tu papá, a que retornes a aquel que te formó, a aquel que te hizo, a imagen y semejanza de él. Así que te damos la bienvenida en esta noche y queremos que para esto estés muy atento, porque es una noche especial, es una noche donde nuestro profesor Cristian, nuestro hermano y amigo que ustedes ya muchos conocen y otros lo van a conocer hoy, tiene preparado un mensaje especial, una enseñanza muy bonita de esta palabra que nosotros hemos llamado, ¿no?, desde hace algún tiempo el manual de la vida, porque tiene muchísima información que va a hacer de vos una persona distinta. Pero antes de comenzar con la clase, yo quiero que por unos instantes vos y yo le demos gracias a papá por este encuentro. Que podamos decirle, Padre Celestial, gracias por esta noche especial donde nos permitís aprender de tu palabra. ¿Se animan? Bueno, lo hacemos en algunos minutos y le damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Papá, gracias por este día, gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos la oportunidad como hijos tuyos de venir a la escuela a aprender de tu palabra. Gracias porque este es el día que hiciste para nosotros. Nos cuidaste, nos protegiste, nos diste el alimento, nos diste ese sustento que necesitamos. Gracias, porque muchos nos apuramos para llegar, pero ya estamos en casa, ya estamos sentados frente a la tele, frente al visor que tenemos para escuchar estos minutos donde seguramente nuestra vida no va a ser la misma después de esta noche. Porque cuando vos hablás, todo cambia. Cuando vos nos abrazás, nosotros nos sentimos felices.
cuando se abren los cielos y derramás tus bendiciones, somos otras personas. Pero no queremos solamente esto para nosotros, también para nuestra familia. Así que presentamos también nuestra familia, nuestro hogar, presentamos nuestra parentela, presentamos nuestro barrio, presentamos nuestra ciudad e inclusive nuestra nación. Hoy, ¿cuántas representadas? Hablábamos con los hermanos de Lima, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, recordando la situación que están atravesando. Y pedimos tu bendición, papá, sobre todos. Todo esto te lo agradecemos. Sí, Señor, te lo agradecemos y te pedimos que te quedes con nosotros el resto de esta velada. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Amén. Muy bien. Nos hemos conectado con el Eterno a través de una oración, a través de un momento donde hemos estado allí, ¿no? Inclinando nuestro rostro y elevando una voz especial al cielo. Y dice su palabra que del cielo viene toda buena dádiva. Así que prepárese, abróchese, siéntese ahí en la primera fila, porque esta noche viene algo muy bueno de parte del Eterno para usted y para mí. Ya está con nosotros nuestro querido hermano Cristian Cifuentes desde Rosario, Argentina, para bendecirnos. Es un honor recibirte. Bienvenido, esta es tu casa, este es tu programa, ¿sí? Este es tu tiempo. Así que aprendemos hoy de todo lo que viniste a compartir. Bienvenido, buenas noches, Cristian. Buenas noches, qué gusto en saludar a la audiencia. Gracias por estar, por darme el privilegio. Para mí es una tremenda bendición poder hablar, poder enseñar, poder educar y darme este tiempo maravilloso de que podemos aprender juntos como comunidad. Ya hemos estado un tiempo hablando de la escuela bíblica, de distintos temitas, y otros maestros también han estado aportando. Hoy un día maravilloso, un día espectacular. Así que qué bueno que podamos estar. Saludos a toda la comunidad, de ayudar, saludos a los estudiantes. Y hoy les voy a pedir algo que va a ser importantísimo, que el pastor también nos dijo hace un momento. Pregunten, no hay problemas con preguntar. Siempre preguntas relacionadas con el tema a dar. Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas, aspectos sencillos de cómo se construyeron o cómo fue el dictamen de los llamados evangelios. ¿Sí? Vamos a ver algunas cositas que son muy importantes, así que me gustaría que presten mucha atención. Luego pasaré el material que estaré exponiendo, pero a la vez tengo mucho más material para poder pasar a la comunidad luego de la charla. Así que, bien, vamos a compartir ahora pantalla, estén atentos ahí. Muy bien, vamos con el título, así ya... Bien. Dígame si ya se está viendo, por favor, así ya me quedo... Se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Listo. Ahí vemos que dice la edición de los evangelios, ¿sí? Su origen, intención y recopilación. Escuchen bien, su origen, la intención y la recopilación. Es sabido que durante mucho tiempo y todo aquel que se ha acercado a una congregación, a una comunidad, ya sea del origen que sea, y siempre uno, lo primero que hace es poder entender sobre los evangelios. Vemos películas en las épocas de Semana Santa, cercano a fin de año también. Desde chico, a veces de una u otra manera, se nos habla de los evangelios, se nos habla de algunos relatos, de los hechos del maestro, de lo que dijo, de lo que no dijo. Pero hoy vamos a ver cómo fue su construcción. Vamos a tratarlo de una manera sencilla, simple, pero académica, para ir entendiendo los distintos puntos de vista que esta situación y que tenga que ver con el origen, la intención y la recopilación de los evangelios. Para eso vamos a leer, ¿sí? Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra.
Por eso, dice el escritor de Lucas, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido, escucha bien, yo también, dice, he decidido escribir para ti, oh excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Vamos a ver otra parte del Evangelio, el Evangelio de Juan. Dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos. Signos son señales, maravillas, que no se encuentran relatados en este libro. Es decir, que ahí ya nos da un dato de que los evangelios, o por lo menos en el libro de Juan, no relata todo lo que sucedió, relata ciertas cosas. Y así lo vamos a ver en los llamados evangelios sinópticos, que son Lucas, Mateo, Marcos, ¿sí? Estos han sido escritos para que ustedes crean en que Yeshua, Jesús, es el Mesías, el Hijo del Eterno, ¿sí? El Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Luego vamos al capítulo 21 y 25, y acá hay una hipérbole, ¿sí? Es decir, una exageración de un relato, y que de eso está contenida la Biblia, y ya lo hablamos la otra vez. Jesús hizo también muchas otras cosas, y si se les relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Por eso es una exageración, es una hipérbole. Luego en Hechos habla, ¿sí?, el mismo autor del Evangelio llamado Lucas, en el libro de los escritos de los primeros discípulos, Hechos de los Apóstoles, bien conocido, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que habían elegido. Bien, con esto estamos entendiendo, cierta manera, que hay una recopilación, hay una actitud de recopilar, de ver ordenadamente los escritos que se cumplieron entre nosotros, dice, que fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares, es decir, que los relatos de los evangelios, tanto los hipnósticos como el Evangelio de Juan, tiene que ver con una transmisión, ¿sí?, de boca en boca, testigos oculares, es decir, hay una transmisión oral primaria para luego tener una fuente escrita, ¿sí? Y de esto vamos a hablar mucho hoy para que tengamos claro. ¿Cómo empieza? Primero pasa Jesús, sus hechos, su historia. Luego hay una tradición oral, es decir, se van contando lo que pasó. Mira, ¿te acuerdas que el maestro enseñó en tal oportunidad? ¿Recuerdas cuando hizo tal cosa? Entonces, los relatos evangélicos, los relatos de los evangelios hipnósticos y de los 4 evangelios, para que ustedes, empieza por una tradición oral. Y luego de ahí se comienzan a hacer evangelios escritos, es decir, ¿sí?, la tradición oral. ¿Qué dice la tradición oral? ¿Qué contempla? Palabras, hechos de Jesús, que provocan impresiones y recuerdos en un grupo de seguidores, ¿sí?, como anécdotas, ¿sí?, enseñanzas que le quedan arraigadas. Y una manera de recordarla es repetirla una y otra vez la historia para que eso vaya quedando. Producen admiración, excitación, sorpresa. Hoy acordáis lo que dijo, cuando hizo tal cosa. Es la necesidad de contar una vez más lo que le había producido un mayor impacto. Es decir, que no relata todo, relata ciertas cosas puntuales, ¿sí? Y ahí mismo el escritor dice, ¿para qué? Para que reconozcan que Jesús es el Mesías. El proceso de la tradición empezó con el dicho o el hecho del maestro. Las reuniones de los discípulos rememoraban esos hechos, esas palabras, decían, mira, el maestro enseñó tal cosa sobre esto, habló tal cosa sobre esto otro. Entonces, en reuniones una y otra vez, y ellos se reunían todos los Shabbat para poder tener, ¿sí?, poder enseñar la Torá, enseñar la palabra, y también la enseñanza de su rabí, de su maestro. De este modo se fijaba una tradición oral, que el impacto de la tradición oral era recordar una vez lo que había causado, lo que había pasado. Habían rasgos esenciales que ya quedaban establecidos, cosas
que eran muy importantes y que en la vida de los discípulos forjaba y hacía crecer su emuná, su fe, como también el recordatorio de todos esos hechos. La tradición oral del Evangelio escrito se utilizaron el repertorio de tradición oral existente de las comunidades, distintas comunidades. Recordemos que no solo empezó en Jerusalén, pero después se fue en la diáspora, empezó a llevar la palabra y se empezaron a hablar los discípulos con aquella gente que los remanentes de Israel que estaban fuera de Jerusalén y estaban en otras naciones y comenzaron a hablarle sobre los dichos, las enseñanzas del rabino del Mesías. Entonces, claro, llegaron a las diversas comunidades, a la iglesia, y cada uno tenía como una versión parecida, algunos dicen distinta, pero en definitiva, la tradición oral o la transmisión oral siempre es flexible. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces suceden, como el teléfono descompuesto, que dijo una cosa, pero no dijo otra. Entonces debemos sacarnos la idea de que Dios dictó los evangelios y el escritor lo repitió como una máquina, tal cual lo que oía. No, esto es, por eso di en los textos al principio, es una recopilación, ¿sí? De la mejor manera que ellos y cada uno de los escritores pudo hacerla para poder dar a conocer ciertos hechos. Por eso hay veces que tú ves que dice, bueno, va el siervo del centurión, en otro lado dice que va el centurión, en uno dice que era una persona que estaba enajenada, en otra dice que eran dos. Entonces, para poder entender esos relatos, entendamos que es una tradición oral, ¿sí? Y que algunos matices pueden ir cambiando con respecto a lo que la mirada del escritor lo va produciendo y luego lo va escribiendo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fueron aceptados los evangelios escritos? Cuando ya había un conocimiento de la tradición oral y entre medio de las comunidades se mostraban las enseñanzas del maestro. Pablo, que no era, o Rabí Shaul, el apóstol Pablo, que no era discípulo directo del Mesías, él también recibió la enseñanza por medio de los demás seguidores, de los más discípulos, y aprendió de las enseñanzas del maestro, ¿sí? Con respecto a sus discípulos y a través de una tradición oral, no era que estaban con escritos. Eso, recordemos que no había internet, no había WhatsApp. Entonces, claro, la forma de expresar o de decir las cosas era de boca en boca, y así se enseñó durante muchos años, hasta que fueron escritos años posteriores, incluso a la muerte del maestro. Y entendamos esto, que luego yo lo puse en una lámina. Jesús nunca mandó a enseñar nada, y eso lo debemos entender, ¿sí? Los discípulos escribieron, él no mandó a escribir nada, él mandó a enseñar, a llevar una buena noticia, a decir que el pueblo que se acercara al Eterno, que hicieran teshuvá, que cometieran arrepentimiento, que se volvieran al Señor, y ¿sí? Que pudieran retornar, entonces que pudieran ser luz. Entonces ese mensaje él dijo que lo puedan propagar, que lo puedan hablar, que el buen mensaje, la besorá, que ellos puedan transmitirlo de la mejor manera. Pero claro, el impacto que causó los discípulos fue tan grande que no solo fueron hablando y enseñando las enseñanzas y se fue multiplicando una tras vez, año tras año, mes tras mes, semana tras semana. Así que ahí fueron esas impresiones, los recuerdos compartidos del grupo, se formó una tradición oral para esa tradición transmitirla oralmente, ¿sí? Y poder expresarla. Vamos acá, y con esto quiero que me presten mucha atención. Los evangelios hipnósticos, ¿sí? Los que relatan, prácticamente son relatos muy paralelos, muy parecidos, no iguales, no iguales. Hay ciertas teorías sobre la composición de los evangelios, ¿sí? Y vamos a tomarlas y luego vamos a dar también algunos puntos de vista distintos con respecto a la temática, ¿sí? En las escuelas teológicas, en las universidades teológicas, generalmente siempre toman una línea y presentan una línea, pero todo maestro, como dice el profe Joseph, siempre tiene que dar una alternativa y la otra también para que la puedan entender. Los evangelios hipnósticos relatan los mismos sucesos de perspectivas distintas, o sea, la buena noticia, la besora, el mensaje, el evangelio. Consiste en las palabras de el maestro y sobre el maestro, ¿sí? Es decir, que es la misma tradición oral expresada en distintas maneras, como veníamos diciendo. Relata los mismos acontecimientos, pero cada uno lo hace de una manera distinta, ¿sí?
por ejemplo, algunos cuentan más detalle, otro lo resume un poco, otro resalta algunas cosas, en algunos hay algunas añadiduras también que se le añaden, como por ejemplo, cosas que el copista dice, porque en aquel tiempo sucedía que de tanto en tanto, significa que hay ciertas adiciones posteriores a los primeros escritos de los evangelios. Entonces, hay que entender eso. Por eso hay, cada uno, cuando uno ve, uno dice, pero ¿cómo? A ver, hay coincidencias, pero también hay divergencias. Por supuesto que sí. O sea, en muchas cosas los evangelistas van a poder tener comunión, van a poder, el relato van a ser igual, pero en algunas otras cosas van a haber divergencias, va a haber discrepancia entre uno y otro. Pero eso es un fiel reflejo que sus escritos lo escribieron de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a lo que recopilaron y a lo que vieron. Entonces, la redacción final, la redacción última que hicieron ellos, han tenido esos documentos que han tenido a su lado, esa tradición oral que fue escrita, y ellos lo fueron escribiendo. Es muy normal, es algo importantísimo. Es como escuchar, por ejemplo, tú relatas un partido de fútbol que sucede, ¿sí? Y supongamos que juega Argentina y Uruguay. Claro, un relator argentino lo va a ver desde su perspectiva y lo va a relatar el partido de su perspectiva, ¿sí? Pero un relator uruguayo, por ejemplo, que está jugando Uruguay y Argentina, lo va a relatar el partido bajo una cosmovisión y bajo su punto de vista de uruguayo, ¿entienden? Pero los dos están relatando el mismo partido, pero en diferentes ámbitos, de diferentes visualizaciones. Por eso tomo este ejemplo para que, ¿sí?, ustedes lo puedan entender. Por eso esa información es muy buena y muy bueno entender que así es, ¿sí? Sigamos con los documentos. Las etapas de la construcción del Evangelio son tres. Por ejemplo, es la experiencia directa de los discípulos, los testigos presenciales de lo ocurrido. Vuelvo acá a decir lo que dije hace un momento. Jesús jamás envió a escribir nada. Lo que escriben es la experiencia de los discípulos, de sus emisarios, de sus apóstoles, de sus seguidores, lo que ellos vivieron, la experiencia que tuvieron con el Maestro, lo que vieron hacer a través del poder del Eterno, que moraba en él y que podían ver tanto los milagros, la enseñanza sobre todo, y que ellos fueron transmitiéndola. Entonces, esos testigos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, eso hablamos. Por eso es importante que cuando uno, como maestro bíblico y como alguien que esté enseñando la escritura, no solo tenga un conocimiento, porque es muy bueno tener muy buena base, muy buen conocimiento, muy buenos pilares, pero también debes tener una experiencia vivida con el Eterno. Porque si no vives algo, ¿qué puedes contar? Simplemente repites como quien repite una historia, pero es importante tener tu propia experiencia, como la tenían los discípulos, como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan, como la tuvieron todos los que estaban alrededor del maestro, y pudieron contar, y los relatos no abarcan toda la vida de los discípulos en cada una de su etapa, hay un montón de cosas que no, que no, que no se muestra. Por ejemplo, se sabe que Pedro era casado porque dice que le sanó la suegra. Yo creo que por eso lo negó después, ¿viste? pero en definitiva, hay ciertas cosas que no, los evangelios no apuntan, no escriben, porque están enfocados a explicar las cosas más importantes y lo que los discípulos vivieron o lo que aprendieron de otros, lo pudieron transmitir de la mejor manera. La segunda fase es cuando los discípulos se dedicaron a expandir la noticia del reino de los cielos a través de la enseñanza del rap de una manera oral. Es lo que dijimos, una tradición oral que luego, al completarse, luego pasó a ser una enseñanza escrita. Se realizó cuando algunas de las comunidades empezaron a escribir la tradición oral de las enseñanzas del maestro de Galilea. Es decir, es la recopilación de los dichos y enseñanzas atribuidas al maestro, ¿sí? Porque el maestro, vuelvo a repetir, no escribió nada. No hay, incluso en el relato dice que estaba escribiendo en el piso y estaba la mujer, ya lo hablamos, aparece solo en manuscritos posteriores y no en los más antiguos o más fidedignos. Entonces, nunca escribió nada, nunca sabemos qué escribió, pero sí sabemos lo que enseñó a través de sus discípulos. Y esto no era algo aislado, esto era muy común en la antigüedad. En la antigüedad, recuerden, no todos sabían escribir. Sin embargo, obvio que todo aquel judío que estudiaba Torá, y de hecho creo que
la alfabetización en el mundo hebreo es muy elevada hasta el día de hoy. Por ejemplo, es como dijo Sabán cuando estuve con él, decía, ¿ustedes qué hacen cuando en Argentina o en cualquier otro país? ¿Qué le dan para jugar? ¿Una pelota? Bueno, a nosotros nos pasan un libro. Entonces, hay una diferencia enorme en cuanto a la alfabetización hebrea, que ellos estaban muy preparados y mucha gente sabía leer y se dedicaban al estudio. Entonces, pero también su tradición era comúnmente oral, luego los discípulos escribían. También en muchos casos en la antigüedad, como los filósofos y eso, escribían, hablaban, pero sus discípulos eran los que escribían y transmitían la enseñanza. Así que esto es una cosa normal, no es solo que pasa con el maestro. Vamos a entender esto. Los evangelios no son biografías, ¿sí? No cuenta una biografía. Tampoco son libros de historia. O sea, hay una interpretación de la vida y una interpretación de la historia. Entonces, entendamos esto. Hay ciertas cosas, ¿sí?, que hablan de la vida y que enfocan ciertos aspectos de la vida, pero no son biografías, sino que relatan ciertos hechos y los resaltan. Y tampoco son libros de historia, es decir, no te estaba diciendo, y sin embargo hay muchas dataciones de fecha y de cosas que sucedían, pero su intención no es histórica, su intención es historiográfica, es decir, poder narrar los sucesos de la vida de los personajes incluidos en el Evangelio, todos ellos, no solo el maestro, sus enseñanzas, de acuerdo a su tiempo, obvio, pero recuerden que esto se escribió muchos años después. Tampoco son libros de ficción. ¿Por qué? Porque los relatos, si bien en algún punto, como el texto donde se lo leí, hay una hipérbole, una exageración de lo que sucedió o podría suceder, sin embargo son reales. ¿Por qué? Porque cuentan fechas, son hechos, son cosas que se ha comprobado. Entonces, eso es importante también. Por ejemplo, el relato de Juan el Bautista, de que se le cortó la cabeza, y todo ese relato aparece en algunos escritos de historiadores de aquella época, como, como, como tal, tenemos la afirmación de que tienen parte histórica. O sea, su interés no son históricos ni geográficos, su interés es poder enseñar, elevar la fe, elevar la emuná y poder acercarse al Eterno a través de la enseñanza del Mesías de una manera más entendible, mejor y mucho más cercana, porque él hablaba del Dios que está allá en los cielos, lo hablaba como su padre, como alguien que tenía confianza, como alguien que tenía relación. Sí, y es como lo que hemos hablado siempre y como lo que Capobianco cada vez que está enseñando habla de eso. Yo hablo de mi padre, no hablo de alguien lejano, no hablo de un padrastro, hablo del Padre de los cielos, que si somos verdaderos hijos de luz lo podemos entender. Bien, en semejanza y divergencia entre los evangelios han planteado desde hace mucho tiempo la pregunta por las fuentes de los mismos, es la llamada cuestión sinóptica, que a lo largo del último siglo ha tenido numerosas soluciones. Bueno, acá empezamos con el tema de las teorías y quiero que me presten mucha atención en esta parte, porque acá voy a hablar lo que la academia parte de la academia, no todos, ha tomado y ha dicho, esto es la mejor forma de explicar de cómo ha podido entenderse. Pero esto nace recién en el 1800, no fue mucho antes que eso. Las más extendidas de todas las soluciones de la teoría de las dos fuentes. Según esta teoría, los evangelios de Mateo y Lucas fueron antecedidos por el evangelio de Marcos, es decir, que el evangelio de Marcos es primario. Y por otra fuente, ¿sí?, esta es la teoría de las dos fuentes, ¿sí?, llamada la fuente denominada Q, ¿sí?, Quelle significaría fuente, ¿sí?, en alemán. Ambos evangelios, el de Mateo y Lucas, contaron además con informaciones propias, no solo que copiaron lo de Marcos. Esto lo tomó en el 1800, nació esta teoría, entiéndanlo. Expresada en gráfico, de esta manera serían relaciones de los tres evangelios sinópticos de la siguiente manera. El evangelio de Mateo cuenta testimonios de la tradición, son unánimes en decir que fue el Mateo el primero de los cuatro en poner por escrito un evangelio en la lengua de los judíos palestinenses, en arameo y en hebreo. Acá hay otro tema, sabemos que hay un evangelio escrito en hebreo que fue muy posterior, pero también hay ciertos datos que dan a entender, y por ciertas cosas en el libro y por los hebraísmos que hay, que puede haber una copia en hebreo antiguo que no se conoce, que no está, porque lo que tenemos hoy
sí es algo bien claro, que es los manuscritos en griego. Pero es un tema a discutir y hablarlo, creo que lo podríamos hablar en otra oportunidad. El Evangelio de los papias de Hirápolis, Eusebio de Cesarea, de la historia eclesiástica, como se le llama, pero no se ha conservado esa redacción de Mateo, sino una traducción griega posterior a la fecha de redacción. Se supone que en torno al año 50 y la versión griega entre los años 70, 85, promedio, nadie tiene la exactitud cronológica de eso. Mateo evoca la mejor manera el medio en que vivió el maestro, y en consecuencia el medio donde fue escrito, así su vocabulario es típicamente de la época, ¿sí? Pues solo en él se hallan expresiones como atar, desatar, y lo vemos en Mateo 16, 19. Esto le va a quedar, así que lo voy a pasar rápido, esto le va a quedar a ustedes, porque para no aburrirlos un poco, ¿no? El Evangelio de Marcos. ¿Qué dicen del Evangelio de Marcos? ¿Quién fue? Por eso yo ahora luego voy a expresar la opinión que tengo sobre esto. Es discípulo directo de Pedro. La tradición afirma que él escribió su evangelio en base a la predicación de Pedro. El examen interno del evangelio corrobora que Marcos se sirve de muchas palabras latinas, transcritas simplemente al griego, como censo, centurión, denario, legión. El cual nos indica que habría sido escrita en Italia o en Roma. No sabemos, es una teoría. En cuanto a si el apóstol estaba vivo o muerto, hay testimonios para ambos. Se aproxima entre los años 60 o 70, o sea, los evangelios escritos antes de la destrucción del templo. El evangelio de Lucas, y acá donde yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero se los voy a mostrar de esta manera y le voy a dar inmediatamente mi opinión. Se le atribuye a que escribió lo que escuchó de los apóstoles, siendo discípulo de Pablo. Su evangelio está redactado en lengua griega con gran elegancia. En realidad es una lengua griega común, igual que los demás. Esto lo han puesto, como dije, parte de la academia, y yo lo he tomado para poder enseñarlas a ustedes también. Según la fecha de tradición, la fecha de redacción se calcula antes del 70. O sea, todos los evangelios sinópticos son redactados y se han fechado antes de la destrucción del templo. Posterior a Mateo, dice, y Marcos. Sobre el lugar de la composición no es claro, se proponen los lugares de Grecia, Acaya, Beocia o Alejandría. Bien, ¿qué puedo decir con respecto a esto? Para mí, el Evangelio de Mateo lo escribió no Mateo el publicano, sino una comunidad matiana, es bajo mi perspectiva, y de esto me hago cargo, y la composición literaria tuvo sus componentes en base a la tradición oral, ¿sí? No concuerdo mucho que Marcos sea ni concuerdo mucho con la teoría Q, que Marcos sea el Evangelio por ser el más corto, el de la datación más temprana, porque luego yo explico en el papiro 52, cuando se encuentra, se cae un poco esta teoría, golpea un poco eso. Pero creo que Mateo, no lo escribió Mateo, para que usted lo entienda, lleva el nombre, pero no lo escribió él. Y lo escribió una comunidad, y le escribió una comunidad donde fueron relatando los sucesos que oralmente fueron atribuyéndose y fueron escritos, ¿sí? El Evangelio de Marcos, por supuesto, puede ser o una disminución del Evangelio de parte del Evangelio de Mateo. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos se encuentra la mayor cantidad de sucesos, por así decirlo, sobrenaturales, es increíble, y siendo que pareciera más corto o más pequeño. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente dice que todo aquello que es más corto siempre puede llegar a ser más fidedigno o primario, porque contiene menos palabras. No en todos los casos es así, porque también puede haber sido un resumen. Pero ahí ya caeríamos en el tema de las teorías, y la verdad que a mí eso me cansa un poco. Está bueno debatirlo, discutirlo, hablarlo con otros profesores, porque uno solo en un monólogo, la verdad que a mí me aburre. Le soy sincero. Ahora, el Evangelio de Lucas, en ninguna parte dice que lo escribió Lucas. No, esto lo atribuye la tradición, lo atribuyeron la gente que tomó y dijo, no, este Evangelio lo escribió Lucas. Usted busque, en una parte es Lucas. Aparte, lo más chistoso dice, no, porque tiene, mira, acá lo tratan de decir, tiene una lengua griega con gran elegancia, porque Lucas era médico. A ver, seamos claros, mi estimado, y esto quiero que lo anoten así, ¿qué? Con un remache de 12. Los médicos no existían como ahora, ¿sí? Los médicos eran yuyeros, ¿sí? No tenían una universidad de medicina, no vestían de bata blanca, no andaban con un cosito viendo, no entendían lo que eran las bacterias, los microbios, no entendían absolutamente nada de eso.
Cuando se le llama médico era aquella persona que sabía, no sé, tomate la agüita para el dolor de estómago, para esto, para aquello, para acá, para acá. Era un yuyero, una persona, no sé, homeópata, le dirían, pero no era alguien universitario. No es que Lucas tenía, wow, la gran educación y pasó por la Universidad de Oxford y tenía, no, 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 no. Sáquense ese pensamiento porque esa medicina no existía hasta muchos siglos después. Por eso quiero que entendamos y hay que entender el contexto cultural de esto. Hay un escrito, sí, que lo escribió el rap Abdiel Benovet, que me autorizó para usarlo, que luego se los voy a pasar a ustedes, sobre la posición de que en realidad quien escribió el libro de el Evangelio de Lucas y el libro del Hecho de los Apóstoles fue Silá. Si ese escrito no es mío, es del rabino Abdiel Benovet, y quien me autorizó a usar sus escritos para cualquier exposición o enseñanza, así que estoy autorizado por él, gracias al cielo. Y es un material muy bueno donde vamos a ver la implicancia que realmente enseña y que tiene, que en realidad Lucas no fue el escritor, sino que fue Silá. Así que bueno, eso lo veremos porque se lo voy a pasar como materia, así que anote y aprenda, como dice mi amigo Daniel. Y esta es la teoría. ¿Sí? Esto lo saqué de un libro y esta es la teoría que se enseña. ¿Sí? Es un poco engorroso, no quiero que se me aburra, pero es la vida y la enseñanza del maestro, viene la tradición oral y viene las colecciones escritas. Y acá sale, esto es una teoría, por favor, teoría. Es una fuente Q, es fuente Q que no se encuentra, no hay, no tienen forma de encontrarla, pero es una fuente, cualquier fuente, no sé, X fuente. De ahí dice que primero de esa fuente Q de Marcos tomó Mateo, tomó Lucas, pero Juan tomó aparte una colección distinta, por eso es muy distinto el Evangelio de Juan y que ya vamos a abordar ese tema y ahí nos vamos a centrar en esta clase. Pero esto es una teoría, ¿sí? Que Marcos tomó de una fuente Q también y bueno, que fue escrita, que fue el primero y qué sé yo, esto ya lo vamos a ver, este material usted lo va a tener, y ven las flechitas, van a entenderlo, y bueno, acá se lo muestro de una mejor manera. Mateo y Lucas son las fuentes propias de los evangelios de Mateos y Lucas respectivamente. Ven, ahí está, Mateo, Marcos toma, Mateo toma de Marcos también y de la fuente Q, y luego tiene, Lucas también toma de Marcos y también toma de la fuente Q, y bueno, también tiene Lucas propio, es decir, tiene fuente propia y tomó de otras fuentes. Esta es una teoría. Para mí no es así, porque esto, vuelvo a decirlo, hasta el 1838, me parece, si no me equivoco en la datación, recién ahí apareció esta teoría. No los quiero marear con esto, la verdad, pero quiero que ustedes tengan un conocimiento previo de esto, luego pasaré mucho más si quieren. Tengo 200 hojas de este tema. Entretenido ustedes, ¿no? Bien, acá vamos a algo importante. El Evangelio de Juan. Wow. Este esquema está claramente, para mí, muy bueno dentro de lo que yo entiendo o lo que he estudiado en mis años de estudio y de investigación con el tema de las tradiciones. ¿Cómo es? Entre el 40 y el 50, wow, qué buena impronta que tiene el Evangelio de Juan. Es decir, que si se empezó a las tradiciones básicas de este Evangelio, fueron contemporáneos al apóstol también Pablo, ¿sí? Y hay ciertas cosas que acá, yo el otro día di una clase sobre el verbo y sobre el Midrash de Bereshit, y tiene que ver con un estudio con respecto a esto, ¿sí? ¿Qué tomó para formar el Evangelio de Juan? Que tampoco lo escribió Juan, ¿sí? Tampoco fue Juan, así que usted note, Juan no fue el que escribió el Evangelio de Juan. Busque en toda la Biblia, a ver que no en ninguna parte dice que el Evangelio de Juan lo escribió Juan. Dice que fue el discípulo amado, a quien el maestro amaba. Las tradiciones tomó de tradiciones sueltas, ¿sí? Hizo algún tipo de colección de milagros y relatos de la muerte y de la vida. En este evangelio se relatan ciertas cosas que en los otros no hay. Se relata, siempre está en las festividades, siempre está cuando sucede una fiesta hebrea, él está ahí, hace alusión a muchas cosas. Tampoco están ordenados cronológicamente, ¿sí? Porque el relato de la boda de Caná y eso es mucho posterior, cuando tira la mesa de los cambistas fue al final del ministerio, entonces por eso necesitamos entender que no está cronológicamente escrito,
Pero los primeros indicios tienen que haber sido en el año 40 y 50, ¿sí? Y la primera edición para mí, ¿sí? Para mí, fue en el 70, un poquito antes del 70, entre el 68 aproximado. Tengo mucho material para corroborar esto, pero bueno, todo el mundo dice fue después del 70, fue en el 95, en el 130, pero sí, yo entiendo esto. Y quiero que me entiendan, y esto es una teoría, porque no lo vamos a poner como ciencia cierta, de Cristian Cifuentes, así que me hago cargo de eso, soy yo el responsable de decirlo, lo tengo escrito acá, pero véanlo. Para mí, el Evangelio de Juan fue compuesto, ¿sí? Y fue escrito en primera persona, porque hay muchísimos detalles que en ese Evangelio nosotros los vamos a poder ver. Y que también luego de eso fueron muchas adiciones posteriores. Por ejemplo, cuando vamos al el estanque de Bethesda, ustedes se deben recordar, está subtitulado en algunas Biblias, van a ver que dice que, bueno, que había ahí una persona que necesitaba y qué sé yo, qué sé yo. Y hay un relato que dice, porque de tanto en tanto desciende un ángel, ¿sí? Y el que llega primero al estanque, qué sé yo, es sanado. Ahora, ese relato no existe en ningún manuscrito, eso es posterior y es una edición de un copista. Entonces eso puede haber sido relatado después, como querer explicar, cuando tú ves en los evangelios una explicación de algo, fue un copista. Eso es posterior, eso no está en el original. Siempre es así. Como dicen, no aclares que oscurece, porque trata de aclarar algo, ya sea de una tradición, de algo que escuchó, ¿sí? Entonces hay que entenderlo de esa manera. Entonces yo creo que este evangelio sufrió muchos acomodos después, porque quisieron divinizar la figura del maestro de una manera un poco persuasivo, adulterando algunas cosas y poniendo algunas cosas, que eso ya lo podremos ver posteriormente. Pero para mí el Evangelio fue escrito antes del 70 por algunas cosas que en el mismo libro nos muestra. Pero bien, vamos a seguir. La segunda edición del Evangelio de Juan, en el año 80 aproximado, ¿sí? Ya se adhiere el material discursivo, ¿sí? La tercera edición, en el año 90, ciertas glosas que señalan el Evangelio anterior. ¿Vieron lo que yo le estaba diciendo? Y el texto definitivo del Evangelio, en el año 100, en el año 120. ¿Por qué? Porque hay cambio de orden en el capítulo 4, del 6. Está añadido la sección del 7:53 y del 8:11 de la mujer pecadora. Y acá lo tomé de una edición, ¿sí? Sígueme se llama, ¿sí? De una página que está buenísima, no la busqué yo, pero lo tenía esto ya hace muchos años. Ahora, la datación y la opinión de los especialistas al finales del siglo XIX y principios del siglo XX era que el Evangelio de Juan había sido escrito en el último cuarto del siglo II, es decir, en el 175 para arriba. Esta era la opinión que acreditaban muchos especialistas, como Baur de la Escuela de Tubinga. Algunos decían, por eso hablo de teoría. Sin embargo, en 1935, el papirólogo británico Colin Hay Robert publicó el fragmento del papiro P52. Este papiro, y presten atención a esto, fue datado en el año 125, promedio, con un proceso de datación bueno, se podría rever, pero veamos esto. Ello obligó a replantear totalmente la fecha de la redacción, porque es decir, así como han dicho, lo escribió Mateo, así como lo han dicho que lo escribió Lucas, así como lo he dicho que lo escribió Juan, los distintos evangelios, entendamos que era simplemente una tradición, y como tradición también habían dicho que esto sucedía de esa manera. Pero al encontrar este papiro, ¿sí? Y este experto, uh, tuvieron que modificar un poco la fecha de redacción porque no coincidía. ¿Cómo puede ser que este papiro del Evangelio de Juan, que es más antiguo que el papiro que tengamos del Evangelio de Marco, y otra parte también, otro papiro que no me acuerdo el número no lo tengo ahí presente ahora, pero es más antiguo que los otros, incluso que el de Marco. Ahora, no solo desplaza, ¿sí?, la redacción del Evangelio de Juan en medio siglo antes, es decir, a finales del siglo II, es decir, a principios del siglo II, del año 125. El efecto era todavía mayor al ser el papiro P52 de procedencia egipcia, o sea que ya habían copias. Y recuerden que no había imprenta, había manuscrito.
¿sí? No había internet, no había WhatsApp. Así que no había Facebook, no había Instagram. Entonces no había redes sociales. No era tan fácil pasar un manuscrito de un lado a otro, hacer copia, y no era tan rápido, no que estaba el tipo escribiendo con una máquina. ¿Entendamos eso? Y aparte llevaba muchísimo tiempo y llevaba muchísimo costo también. Ahora, ese tiempo había que conceder el espacio de tiempo para la divulgación del Evangelio, su aceptación y finalmente su copia por parte, dice, de los cristianos acá, pero ahora de la comunidad, que allí residían. Así que únicamente como consecuencia de este descubrimiento del papiro P52, el final del siglo I es la fecha más tardía de la redacción del Evangelio de Juan. Muchos han querido pasarlo como el siglo IV. No, señores, yo estoy convencido de que parte del principio del Evangelio fue entre el 40 y 50, luego fue tocado en el 70, el 68, y luego en el 90, 95 fue tocado hasta el año 120 promedio fue así, y hay mucha datación, para eso hay que leer muchísimo, ¿sí? Y prestar atención a los detalles de lo que significa la historia de los papiros, los escritos y todo eso. ¿Qué dicen acá? Miren, el Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio de Juan no sigue el esquema de los hipnósticos y se dispone de fuentes propias. Miren lo que dice acá, esto es lo que dice la academia, entre comillas, ¿sí? Y entienda bien cuando digo entre comillas sin desperecer a nadie. Dice que el autor es Juan, el hijo de Zebedeo, el más joven, discípulo al que Jesús cariñosamente apoyaba, el hijo del trueno, apodado. Y miren lo que dice acá. Juan escribió el Evangelio después del año 95, el idioma utilizado fue también el griego, el lugar parece claro, la isla de Pasmo en la que apóstol había sido desterrado por Domiciano. Eso no lo dice en el Evangelio, eso es teoría, nada más. Y está hablando que Juan, este mismo Juan, escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, hay otra contradicción más, pero bueno. Ahora, destinatarios, las comunidades de origen de heleno perseguidos por Roma. La fuente de todo el Evangelio es un compendio de su vivencia al lado del maestro, por lo que solo necesitó fuentes para el inicio de la obra. Ahora, este Evangelio, ¿sí?, se diferencia de los demás porque habla de muchas cosas importantes. Y yo ahora voy a dejar de pasar las láminas para poder hablar un poco más tranquilo, más libre, por así decirlo. Habla de las 3 Pascuas, de las 3 Pesaj, habla de muchas alegorías, habla de la vid, de los sarmientos, del buen pastor, busca muchos símbolos también para referirse a la persona del maestro. Yo soy la puerta, yo soy la vid, hay comparaciones, hay alegorías. El autor del Evangelio vuelve completamente por los mismos temas desarrollados. O sea, que en este tema tenemos que ser muy claros para poder comprender la datación de todos estos evangelios y de cómo es la historia. Y ahora vamos a la aplicación del tema. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? ¿No se durmió nadie? Porque a mí, cuando relato estas cosas, por ahí yo me aburro un poquito, me gusta más ir a la carne, ¿viste? Al asado, comer carne, ¿no? No andar con la picadita, ¿no? Me gusta entrar ahí. Todas estas cosas a mí me gusta leerla, me gusta estudiarla, me gusta hacer comparaciones, de hecho soy medio loco con estos temas, me encanta, pero trato de, cuando enseño, trato de hacer de una manera muy sencilla para que ustedes lo entiendan, porque la verdad que todo esto de datación, papirología, es como extenuante. Yo quiero ir a los bifes, como dicen acá en Argentina. Bueno, y ahora vamos a eso, vamos a los bifes. ¿Qué le quiero decir? Vamos con el Evangelio de Mateo. Mateo no lo escribió Mateo, sí, lo más probable es que es una comunidad y se le tomó el nombre de Mateo. ¿Qué lo puso? La tradición. Así que usted, cuando véalo, vea como el libro de Mateo, pero los hebreos tenían una cualidad. Cada vez que nombraban un libro, lo nombraban con las primeras palabras. Por eso el Génesis, en el principio, es Bereshit, ¿sí? Porque empieza, ¿sí?, con las primeras palabras del libro, era el nombre del libro. Entonces, así tendría que ser en todos los evangelios también. Pero bueno, ya lo conocen de esa manera y conozcámoslo así, no hay problema. El de Marcos puede haber sido ahí un discípulo de Pedro. Por ahí yo puedo estar un poco de acuerdo con esto. No es tan importante quién lo escribió, lo importante es cómo se escribió, qué contiene. ¿Sí? Porque lo importante es que el que lo escribió conocía el tema, o por lo menos era seguidor o discípulo de quien estuvo primero presencialmente con el maestro. Porque recordemos que esto se escribió, el primero se ha escrito 20 años después de la muerte del maestro, entonces ahí hay que ser un poquito entendible, pasó el tiempo. Es decir, como ciertas cosas que nosotros contamos o que suceden. ¿Te acuerdas cuando yo me junto a veces con amigos
el otro día, ayer, estoy perdido. Ayer me llamaron unos amigos de Chile y se reían. Me dice, ¿te acuerdas, Cristian, cuando éramos jóvenes? Entonces, y esas cosas que suceden y que nos sucedieron con el Eterno, bendito sea, y esas cosas que nos han marcado la vida, nosotros las repetimos una y otra vez porque de ahí tenemos una enseñanza. Lo mismo hacían los discípulos del maestro. Es decir, fue tan fuerte la presencia del maestro, la enseñanza del Rabenú, que les quedó a ellos y ellos transmitían de generación en generación a su amigo, se juntaban en la sinagoga, enseñaban, hablaban de Moshe y decía, el maestro dijo esto, ¿te acuerdas de esto? Sí, porque cumplió esto, ¿te acuerdas de esto? Porque acá. Entonces, la enseñanza le iba quedando una tras vez. Es como ustedes, cuando están aprendiendo y uno repite una y otra vez las cosas, le va a quedar acá. Mateo no lo escribió Mateo, Lucas no lo escribió Lucas, Juan no lo escribió Juan. Entonces, uno lo repite una y otra vez y usted va succionando, va teniendo por así decirlo, la mistura, está teniendo el jugo de la enseñanza, porque se transmite oralmente y luego se pasa al escrito. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, que es una de las cosas que me gustaría tratar ahora, y luego tendremos otras clases para hablar de los otros temas que están muy buenos. Vamos a hablar de los gadarenos, era uno, eran dos. ¿Cómo es el tema? Entonces, en el Evangelio de Juan se presenta de una manera, y muchos han dicho, mira, este Evangelio es gnóstico, ¿sí? Esto es del platonismo, esto del verbo es del platonismo. Brother, si se empezó a escribir en el 40, 50, todavía Filón de Alejandría no había muerto, sus escritos todavía ni siquiera habían sido famosos, hay que darle tiempo, había 1500 kilómetros y algo para que llegue 1800, creo, de Alejandría a Jerusalén, y después de eso, para transmitirlo, ¿tú crees que un seguidor del maestro, ¿sí? Que para mí, ¿sí? Ya digo, voy a pasar las copias, voy a pasar de la datación, voy a pasar del autor. Para mí, el discípulo amado es Lazar de Betania, y lo deja muy claro, porque dicen, miren cómo le amaba, y hay ciertas expresiones, ¿sí? O como cuando se está despidiendo y le dice, ¿qué haré con este? Y qué quiero que si queda hasta que yo venga, que a ti. O sea, porque ya había resucitado, entonces había ciertos detalles que vamos a ver en los escritos que voy a pasar, que lo podemos dar en la próxima clase, si quiere, acá el pastor le interesa, podemos pasarlo ahí al jefe, pero es importante que entendamos esto. El Evangelio de Juan, ¿por qué ha sido tan criticado y por qué no ha sido tan entendido? Porque hay un mundo espiritual dentro del Evangelio que debe ser entendido con una mente espiritual, ¿sí? No todo es drash, no todo es sod, no todo es alegoría, pero sin embargo hay muchísimo material de una manera espiritual profunda y de vivencia de primera persona que lo está enseñando. Hay una visión sacerdotal en muchos detalles que hay, ¿sí? Como lo que encontraron en el sudario, como bueno, un montón de detalles ahí, es increíble. No lo puedo poner ahora porque alargaríamos 5 horas y a mí no me gusta dar clases muy largas porque considero que se aburren, o sea, que su tiempo también vale mucho, entonces preferible hacerlo en varias clases. Ahora, el Evangelio de Juan tiene una riqueza, una parafrasis, y el griego es simple, no es complicado, pero tiene unos aspectos espirituales dentro del libro profundísimos. Entonces, claro, cuando se toparon estos semipaganos que empezaron a estudiar la escritura, ¿sí? Que no tenían una mente hebrea para entender los evangelios, porque eso hay que entenderlo, yo no puedo entender un escrito hebreo con una mente musulmana, que no lo voy a entender, o con una mente occidental. Yo no puedo, como chileno medio argentino, que es una mezcla rara, pero a entender una mentalidad distinta, porque yo tengo otra idiosincrasia, tengo otra preparación, tengo otra forma de la vida, tengo otra forma de percibir las cosas. Entonces, si yo no lo veo con los lentes correctos, cometo ciertos errores. Y esos errores, para los teólogos o los teólogos posteriores que comenzaron a enseñar y que tenés que fumarte un par de años escuchando las cosas que ellos dijeron, no las entienden. Entonces lo más fácil y lo más simple es decir, hey, el Evangelio de Juan, el Evangelio gnóstico, quería decir que Jesús era Dios y que ya está, y que lo copió y que el logo de Filón de Alejandría. Claro, pero si no te pones a investigar, no te pones a estudiar de una manera espiritual, profunda, exegética y académicamente, repites como una radio repetidora un canal, ¿sí? Entonces, ese es un problema y tú tienes la oportunidad hoy en la Escuela de Ayudar de poder preguntar y de poder estudiar cada detalle, porque
en los evangelios, si bien son relatos posteriores, que no escribió el maestro, que es la interpretación de la enseñanza de él, y que a la vez la transmisión oral de la enseñanza, que luego fue escrita años posteriores, son riquezas para nuestra vida, elevan nuestro espíritu, nos conecta hacia Hashem, hacia el Eterno de una manera especial. Y eso es lo que nosotros debemos saber, ¿sí? Mira, ¿de qué te sirve saber datación, historia, papá, si no vivimos lo que hay ahí? Si no aprendes a amar, no aprendes a perdonar, no aprendes a poner el corazón a donde hay necesidad, si no aprendes a abrazar al otro como tu igual, ¿sí? Si no aprendes a respetar a los demás, si no aprendes que hay una obediencia, que hay un temor, primeramente, y que en primera instancia está la vida humana, ante cualquier mandato religioso, la vida humana está primero, y eso es lo que enseñó el maestro, sobre cualquier liturgia, escúchame bien, sobre cualquier liturgia, ¿sí? Religiosa, primero está la vida del ser humano, es lo primero. Y ante cualquier organización religiosa está primero la familia. ¿Cuánto dicen amén? Dijo uno, ¿eh? Porque es así, a veces ponemos ciertas otras cosas en primer lugar y nos olvidamos lo principal. Entonces, debemos tener un equilibrio en nuestra vida. Yo no puedo tener, ¿sí? Solo una mentalidad religiosa, porque a veces es como viste, pasaba, y yo te cuento algo. Te acercas al Eterno, tiene un cambio de vida, hay gente que a lo mejor era un poco alcohólica, y después pasa años y ves tomando una cerveza y vos te escandalizás. Brother, un borracho es una cosa, dar un mal ejemplo, pero tomar un poquito no es malo. Entonces, esas cosas que a veces están arraigadas en una tradición, en una religiosidad, hay que sacársela. Hay que sacársela porque el Eterno te mandó a ser libre, ¿me entiendes? Y tiene una libertad clara. No juzgues así, tomó una cerveza, pecador. Brother, el maestro tomaba vino, pero no era un borracho, ¿sí? Hay una gran diferencia en poder beber algo en ser un adicto al vino. O sea, la escritura dice, no dado el que sirve en la congregación, el que lidera y el que está trabajando, dice que no sea adicto, dice la palabra griega, al vino. Adicto al vino, es decir, que el vino sea una adicción o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tengo que ver con que la religiosidad la debemos sacar, ¿sí? Entonces, algunos toman Santa Cena, dice, como un ritual, ¿sí? Algunos toman juguito. Sí, ahí ese es un tema que me gustaría tratar bien, el tema del pesaje y entenderlo y poder transmitirlo, que hay, que no hay, que se debe, no se debe, que porque sí, porque no. Muchas cosas que hay que aprender, Marcelo. La verdad que en esta introducción sobre el compendio de los evangelios y de cómo se ha formado, yo creo que ha estado muy bueno. Lo he tratado de hacer de una manera sencilla, simple, para que usted lo entienda, pero entendamos, los escritores no fueron robots que hicieron tiqui, 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 y que Dios, no, para nada. Ellos transmitieron oralmente las anécdotas, entiéndamelo así para que usted lo entienda, las vivencias, ¿sí? Y ellos fueron oralmente transmitiéndolas y luego fueron escritas. Por eso, en algunas cosas no se concuerdan, por eso en algunas cosas no hay concordancia entre uno y otro, pero a la vez tuvieron sus propias fuentes. Así que bueno, espero haber sido claro en esta enseñanza. Me gustaría darle la palabra a Marcelito y algunas preguntas que puedan haber. Estamos acá dispuestos sobre el tema. No me cambien el tema, please. Buenísimo, Cristian. Creo que es muy importante todo lo que nos transmitís en base a información, porque se empiezan a caer vestigios de esas prendas que a lo mejor utilizamos durante tantos años que no nos conducían a ningún lado, ¿no? Y tenemos muchísimo más claridad. Y creo que dijiste algo muy importante con respecto al libro de Juan, que tiene mucho hebraísmo, ¿no? Y a mí me gustaría que vos expliques un poquito a nuestro público acerca de este hebraísmo. Yo estoy, por ejemplo, en casa con mis hijos, con mis nueras, y me dicen, ¿qué es hebraísmo? Bueno, qué mejor que está el profe y toda la audiencia que quizás se hizo esta pregunta pueda tener la aclaración. Y después dejamos que los demás pregunten sobre cada uno de estos libros. Pero ¿por qué Juan tiene hebraísmo? Todos tienen hebraísmo. Todos tienen hebraísmo. Por ejemplo, el libro de Mateo tiene un montón. Son palabras, son frases.
Ah, el libro de Juan, el libro de Hechos, hebraísmos, son como argentinismos, ¿sí? Lo voy a demostrar más o menos de esta manera. Eh, por ejemplo, ¿cómo está eso? Y, dice en argentino, juega. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Joya. Entonces vos, Buenardo. claro, ¿cómo está eso? Está buenardo. Es un argentinismo, es una expresión idiomática que se usa para referirse a ciertas cosas, ¿sí? Pero que lo usaban los hebreos. Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo del libro de los Hechos, porque quiero abordar después el libro de Juan del hebraísmo, que es una clase aparte. Escúchame, en el libro de Hechos la otra vez hablamos de que ellos estaban eh, en el día, ¿sí? De la conmemoración de la entrega de la Torá. Y ellos tenían una costumbre que era durante toda la noche estudiar, ¿sí? Entonces dice que ellos estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados, ¿sí? Dice que ellos estaban sentados y dice que vino un viento recio y llenó la habitación, ¿te acuerdas? Es el pasaje de Hechos 2. La expresión estaban sentados es un hebraísmo que significa estaban estudiando. ¿Entiendes ahora? ¿Sí? Por ejemplo, como ellos estudiaban toda la noche la Torá, la aplicación del libro, y tú lees y dices, porque estaban sentados, qué vago que son, sí, estaban ahí los 12. No, no, ellos estaban estudiando, venían de la vigilia y seguían estudiando. Entonces, la expresión estar sentado significa estaban estudiando, ¿sí? Um, por ejemplo, a ver, otras expresiones que hay un montón. El otro día hablé una que era, bueno, era un eufemismo, ¿te acuerdas? Es como decir, cubrió sus pies, ¿sí? Y que también es un hebraísmo, una forma de explicar algo no tan grosero, es decir, fue al baño. Entonces es una manera muy sutil de decir fue a hacer sus necesidades. Entonces, hebraísmo es eso, es decir, eran palabras como buenardo, como esta joya, está bacán, es un fla, no sé, palabras que usan acá en Argentina que cualquiera de en otro lugar no lo va a entender. ¿Cómo está? Y vos el otro día me dijiste, Marcelo, ¿cómo va todo por acá? Está todo joya. Claro, joya que se imagina un diamante, un oro, significa está todo bien, ¿sí? Es como la expresión, mira, nosotros usamos una expresión, por ejemplo, americana. ¿Cómo está todo? Está ok. ¿Sí? Y ok viene de que la guerra, cuando venían, ¿cómo está todo? Cero killer, ¿sí? Cero muerto. Estaba ok, que estaba todo bien porque no había muertes. De ahí viene la palabra ok. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, a ver, las preguntas de manera ordenada. Aprovechemos porque tenemos un poquito más de tiempo y tiene que haber preguntas. Porque después en la semana me preguntan o hacen alguna consulta de manera personal y yo quiero que ustedes aprovechen este tiempo. Estamos en la sala de estudio, así que se puede abrir el micrófono si no hay ruidos de trasfondo que no nos permitan escuchar y hacer alguna pregunta. Vamos muchachos, chicas, tienen este tiempo para aprovecharlo. Si hay algo que les genera aún duda, si hay algo que no entendieron, este es el momento. Como dice siempre el profesor, no hay preguntas tontas, sino hay gente que no pregunta. Bueno, voy a dar, a ver, una ayuda con respecto a esto, ¿no? Yo escucho acá murmuración en casa. Quiere decir que entonces los evangelios fueron escritos por distintas comunidades. Esto es importante porque siempre creímos que Mateo lo escribió Mateo, que Marcos lo escribió Marcos, que Lucas lo escribió Lucas. Eso nos enseñaron en la iglesia y entonces creemos que fue así. Hoy estamos descubriendo de que los discípulos de Mateo escribieron en la comunidad y a un público determinado, por ejemplo. Mateo se dedicó a escribirle a los judíos, por así decirlo. Entonces, vamos a encontrar en ese libro muchas palabras para que sean interpretadas por los mismos judíos.
que a lo mejor no aceptaban al Mesías. ¿Esto es así, profesor? Sí, es que era para mostrar que el maestro era el Mesías. Es el fin de los evangelios. Es así. Es una intencionalidad, ¿sí? ¿Por qué digo intencionalidad? Por eso los escritos fueron y las historias fueron dadas de una manera para que la gente pueda entender y reconocer que Yeshua era el Mesías de Israel, el príncipe de Israel, el llamado Hijo de Dios, Hijo de Hashem. ¿A quién se le llamaba Hijo de Dios? A los príncipes, y él, como era el príncipe de Israel, a los reyes se le llamaban Hijo de Hashem. Sí, al rey David se le llamó Hijo de Hashem también. Entonces, significa que él era el Mesías y era el rey, el Mesías rey. Entonces, vino de la tribu de Judá. Por eso también vamos a ver la genealogía y todo eso. Entonces, es importante que ellos entendieran, ¿sí?, que quien estaba enseñando no era solo un rabinú común, un maestro de Torah, sino que también era el Mesías que vino a traer la bendición de la Torah al corazón a todos aquellos que le buscan. Sería bueno que alguno pregunte, Profesor, no importa la pregunta que sea del tema. Sí, estoy escuchando. ¿Alguien quiere? Yo, Viviana. O sea Viviana. que cuando se dirige a una, ya sea a una comunidad o a otra comunidad, en este caso, como dijo el pastor Capobianco, eh, si se dirigen a los judíos, se dirigen de una forma expresiva, distinta a como cuando se dirigen a los gentiles, usan otro estilo de dichos, como quien dice, de otra forma de hablar, Claro. otra Otras expresión, como expresiones. Lo que se pasa es expresa que, distinto. exacto. Por ejemplo, mira, ¿a quién se les llama gentiles? Porque hay que entender que hoy en día la gente piensa que gentil es cualquiera. O sea, qué gentil que sos, qué bueno que sos. Los gentiles, en realidad, eran aquellos judíos que estaban en la diáspora y que estaban alejados de Israel. Entonces, cuando vemos al Rab Shaul, al apóstol Pablo, predicar para que ellos se volvieran, ¿a qué se tenían que volver? A la Torá, a los mandamientos, ¿a quién? Al Dios de Israel. Entonces ellos estaban en medio de una comunidad a lo mejor un poco pagana, en medio de toda esa gente ahí que estaba alejados del Eterno, y a lo mejor tenían ciertas costumbres gentiles que no guardaban como un judío natural. Entonces vivían como un extranjero. Entonces a esos gentiles, el entendimiento de ellos, su razonamiento, muchos nacidos de la diáspora, en la dispersión judía, se le hablaba de una manera que ellos pudieran entender el mensaje, ¿sí?, bajo su entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, mira, yo el judío soy judío, ¿sí? Y él dijo, yo soy celoso de la ley, fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, celoso de la Torá. Pero dice que al judío le hablaba como judío, al gentil le hablaba como gentil, y al pagano le hablaba como pagano. Entonces, él se acomodaba, ¿sí?, de acuerdo al concepto que ellos tenían. Por ejemplo, si yo me lleno acá en esta clase de palabras hebreas que son muy bonitas, muchos no me van a entender. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acomodo lo espiritual a lo espiritual, es decir, acomodo las palabras para que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Nosotros hablamos de evangelio, de la palabra griega evangelión, pero en realidad es la Besorá, el mensaje, que vino desde el momento en que Moshe recibió el mensaje del Eterno, que es la buena noticia, que nosotros podamos retornar al Eterno, acercarnos a él de una manera consciente. Entonces, pero debo explicarlo de una manera que ustedes todos puedan entender, porque, y la otra vez yo lo dije, la tarea de un maestro no es hablar muy bonito ni muy complicado. La tarea de un buen maestro es tomar cosas muy complicadas y darle a entender fácilmente, tanto que un niño y un anciano te entienda. Porque si un anciano te entiende y un niño te entiende, significa que va a buen camino en la enseñanza. Eso está buenardo. ¿Hay alguna otra consulta? A ver, alguna, mi estimada Delia, ¿cómo estás? Que el Eterno la bendiga. Eso, hacer las cosas simples. Porque nosotros podemos entender las cosas muy difíciles, y a mí me encanta todo lo complicado, pero trato de, cuando explicarlo de una manera sencilla, para que todos me entiendan, para que usted tenga ganas de aprender. Pues imagina, yo le pongo un término teológico, hay gente, hay amigos míos que les encanta elevar el vocabulario, ni ellos se entienden, porque la praxis, claro,
Vamos a ser menos complicado que Lustó, pobre Lustó, si me escucha algún día Lustó, pero es complicadísimo para hablar. Escuchar Lustó, tienes que agarrar un diccionario y ponerte, Lustó es un político de acá, pero habla complicado, se la complica solo para decir, tanto gregre para decir Gregorio, diría un amigo mío. ¿Qué decís, Marcelo, de eso? Es verdad. A veces se adorna tanto una clase que no se termina entendiendo nada. Bueno, a diferencia de que vos sos claro y que podemos preguntarte y que no te enojás, así tengamos que estar el tiempo que sea necesario. Bueno, Sergio, dale, Sergio, era hora que preguntes. Me gusta. Vamos, Sergio. Escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Muy interesante la clase, la verdad que me llamó mucho la atención con respecto de todo lo que uno antes había aprendido y ahora se está desconociendo otras cosas, voy a decir. Pero no será por ahí la pregunta que te voy a hacer, a ver cómo decírtela mira, no será idea de los mismos judíos tratar de que el evangelio o los evangelios no salieran tan, a ver, se pudieran entender tanto como eh, el Antiguo Testamento. No sé cómo explicarme en esta pregunta, como queriendo decir que no, las historias que se contaban antes, vos dijiste que Jesús no tenía gente que escribía y que Jesús no dijo que se escribiera lo que se escribió. Por ahí me da a entender de que por ahí, aún así, quiero entender que los judíos todavía no quieren saber que realmente vino un Mesías o vino un Salvador. Bien, Y te con entiendo. respecto, Te entiendo. Te con entiendo respecto a lo los que, libros de los evangelios. te entiendo lo que me dice. Bueno, hay un concepto que debemos entender, ¿sí? Todos los seguidores del maestro eran judíos, no había uno que no sea judío. En el primer siglo, todo. ¿Por qué? Porque, ¿de qué estaba hablando? Del retorno a la Torá. ¿A quién llamó a Teshuvá, al arrepentimiento? A los judíos, al pueblo judío. Ahora, cuando dice que los judíos, ¿sí? Acechaban al maestro, o le seguían o no le seguían, o apresaban a los primeros discípulos, que eran judíos. Lo que pasa es que el término a veces suena, en la traducción suena un poco pesado, como que los judíos eran como los malos, y no, como los fariseos eran los malos. Mira, nosotros tenemos un tema como que los fariseos eran los malos. Los fariseos eran los intérpretes de la ley y eran los que estaban más a favor del pueblo. Los peores eran los saduceos, que eran los más déspotas, los del poder, los que se enriquecían, eran los de la oligarquía, y que más, ellos llevan a la destrucción luego de todo esto, porque la corrupción era terrible. Pero los fariseos tenían una actitud de siempre preguntar y responder con preguntas, y siempre estaban en debate, y siempre querían aprender. Entonces, es como dice Sabán, un judío siempre te responde con una pregunta a una pregunta. Ahora, lo que tú tratas de decir es como que, porque, bueno, el Señor habló muchas veces en parábola para que entendieran, los que entendieran el idioma o la manera de entenderlo, lo podían comprender. Los que no, no. Mira, te voy a dar un ejemplo, y un ejemplo del relato donde dice que estaba en la cruz, el maestro estaba colgado, ahí ya verificaremos si era un árbol, un palo, una madera, un estaca, una cruz, patio blum, estauros, vamos, eso lo hablamos en otro tema. Pero el maestro estaba siendo ejecutado. Y en un momento estaban los soldados romanos abajo, y esto yo lo expliqué en una clase, si mal no recuerdo, Marcelo. Y dice que en un momento él dijo unas palabras, y en el escritor lo dice, y que dice, Eli, lama sabactani. Y dice que estaban los romanos ahí, que no cazaban una, estaban más perdidos que pingüinos en el desierto. Entonces, los tipos dicen que dijeron, mira, ahí se está llamando Elías o alguno de esos profetas, está, pobrecito está. ¿Y qué hace la gente, los teólogos que no entienden el hebraísmo y que no entienden la mentalidad hebrea? ¿Qué dicen? Ah, es el momento en que Dios lo abandonó y lo dejó solo. ¿Cómo es eso? Porque los evangelios y después los escritos del apóstol Pablo jamás dicen que el Eterno lo abandonó. ¿Sabes por qué? Si buscas en la Biblia, mi estimado Sergio, en el Salmo 22, el Salmo mesiánico, dice,
y empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué estaba haciendo el maestro aún ahí? Usando justamente una manera de enseñar de un maestro hebreo, que recitaba la primer parte del versículo, y los hebreos que sabían y que recitaban y que realmente aprendían y que estudiaban la Torá, recordaban de qué estaba hablando. Entonces, cuando un maestro de la Torá hablaba y daba las primeras palabras, se les venía a la mente. Entonces, ¿qué pasaba? Los romanos no entendían, porque no comprendían el idioma y no comprendían la Torá, no tenían nada idea de la instrucción. Entonces, cuando el maestro dijo Eli, Eli, lama sabachthani, que quiso decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22, haciendo justamente, diciendo, ese salmo se está cumpliendo ahora. Ellos no lo entendieron, pero todos los que estaban alrededor y que eran judíos y que tenían la enseñanza hebrea, sí lo entendían, porque justamente estaba hablando de un salmo mesiánico. No es que Dios lo abandonó, no es que estaba llamando a Elías, sino que estaba recitando que ese salmo mesiánico se estaba cumpliendo en él. Entonces, esas características son las que nosotros debemos entenderlas. Por eso la buena lectura, por eso la buena interpretación, por eso debemos juzgar cada cosa que aprendemos. Yo todo lo que te digo hay que juzgarlo. Yo nunca digo esta es la verdad absoluta. Veámosla, califiquémosla. Tienes la autoridad del cielo para poder juzgarlo, ¿sí? Dice, examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Ahora, los que no entendemos a veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo una mente judía, hebrea, un rey mesías judío, donde nosotros somos asimilados y aprendimos de ellos. Si bien que podamos tener ascendencia judía o no, eso da lo mismo. Sí, hay mucha gente que hoy en día, no, porque yo soy de las tribus perdidas, porque soy de acá, porque yo soy sefardí, porque mi apellido, porque mi bisabuelo. No pongamos en esos problemas de genealogía y de cosas que no sirven para nada. El Eterno te conoce a ti, te acercas a Él. Y si tú le buscas de todo corazón, el Eterno va a estar contigo, va a escuchar tu clamor. O sea, no hay forma en que el Señor te rechace por no ser de tal o de cual raza, religión o lo que sea. Lo importante es que tengas un corazón sencillo. Lo importante es poder querer aprender. Creo que es impresionante la cantidad de enseñanzas ocultas que hay, pero no estaban ocultas porque la quisieron ocultar, excepto el Apocalipsis, sino porque hay cosas que están ahí y que no le hemos dado la parte mínima, esencial, para poder entenderla, y no hemos tenido buenos maestros para una buena enseñanza y educación. Por eso es bueno estudiar, por eso está la escuela, para poder abrir los ojos, para poder repasar, para poder preguntar. Toda pregunta es importante entenderla. Y entendamos, el habla era hebrea, aramea, y también se hablaba en griego en esa época, entonces en latín. Entonces habría que entender, ¿sí?, que si fue escrito en griego, tiene también hebraísmo. ¿Por qué la palabra Maranatá no se traduce si es una palabra hebrea? Entonces hay un montón de cosas que hay que entenderlas sobre el tema de las traducciones bíblicas y sobre la enseñanza. Por eso hay que entender que la vida del maestro fue un ejemplo. Y él no mandó a escribir. ¿Y por qué digo no mandó a escribir? Porque uno dijo un día, ¿por qué Jesús escribió? ¿Qué escribió? Si nunca escribió. Pero sí enseñó. Y esa tradición oral fue transmitida por sus discípulos y ellos fueron los que escribieron. Y eso está buenardo también, porque nosotros podemos entender que hay una parte humana netamente de admiración, de honor, de honra, bajo un rabenú, bajo un maestro, bajo sus enseñanzas. Y esto es importantísimo. Y vos dijiste algo muy importante recién, el tema de estudiar. Yo lo interpreto a Sergio, porque lo conozco ya hace algunos años, y es una persona muy correcta, muy disciplinada, que él quiere interpretar bien, y por eso que participa de las clases y estudia y pregunta, y a mí me gusta eso, porque él es así, es aplicado en eso. Ahora, ¿qué pasa? Él tuvo una formación, como yo digo, en la misma crítica, porque vos sabés que yo me he criticado a mí mismo con respecto a esto que voy a decir, que es muy diferente aprender desde una prédica, de un púlpito, a instruirnos
en tomar una clase de Biblia donde estamos 1 o 2 horas analizando un tema, donde estamos siguiendo a la otra semana, a la otra clase investigando, para llegar a una conclusión clara, ¿no? Como vos decís siempre, ese texto, ¿no?, fuera de su contexto, termina siendo un pretexto. El problema es que la gente aprendió muy superficial. Entonces, ¿qué se dijo siempre desde el púlpito? Se dijo lo siguiente: Jesús vino para los judíos no lo quisieron, entonces ahora Jesús es de los gentiles. Y no se interpreta que los gentiles eran judíos que estaban desparramados por otras ciudades, pero siempre se creyó que los gentiles eran los paganos, los que no conocían nada del Eterno. Entonces ahí es donde no hay claridad. Por eso que cuando nosotros nos ponemos los lentes hebreos, empezamos a interpretar mejor, y en la medida que interpretamos mejor, se nos va aclarando el panorama. Entonces es importante estudiar. Vos no podés conocer al Eterno en base a una simple predicación, que puede ser muy buena. Yo con esto no estoy criticando a los predicadores porque me pasé 20 años de mi vida predicando, pero hoy me doy cuenta que una prédica es para un determinado momento, pero acompañado de la prédica tiene que haber un instituto bíblico donde te educan, donde te dan las herramientas para que vos puedas después interpretar todo esto. Y no te quedes con la prédica que escuchaste, que Jesús vino para el pueblo judío y los rechazaron. Porque entonces después vamos a creer que como los judíos rechazaron a Jesús, quizás todo lo que se escribió en el mal llamado Nuevo Testamento es toda una movida judía para que no se interprete, y nada que ver, porque todo esto se desarrolló en un lugar donde todos eran israelitas, donde vivían con sus costumbres, con su cultura, con sus tradiciones, y hablaban el hebreo, el arameo, hablaban también el griego para comunicarse, como hoy se utiliza el inglés cada vez que vas a un lugar, y también se hablaba el latín porque los que dirigían ahí políticamente eran los romanos. Entonces, tenemos que estudiar. ¿Sí, Sergio? Buenísimo. Buena igual la pregunta, hermano Sergio, está buena. Incluso, muy buena. Igual lo que se predicaba en el púlpito, también siempre dijeron que lo que decían ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Por ahí ellos se extendían en una verborragia, en una, digamos, alejándose totalmente de lo que está escrito a veces. No siempre, no sé si me entiende. Sí. Bueno, hay un tema de lo que acaba de tocar, estimada Viviana, que es muy importante. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es hablar en el Espíritu? O sea, eso a veces por ahí en un mundo pasa que Dios me dijo que te dijera, que te diga, que te diré. Entonces, esas cosas por ahí son un poco manipuladoras, ¿sí? Es muy lindo predicar. Yo, de hecho, Marcelo ha escuchado predicaciones mías. Yo nada que ver a cómo enseño, cómo predico. Yo predicando soy una locura porque soy sumamente inquieto. Es un evangelista, yo les cuento. Grita, levanta la mano, salta. Yo lo vi. Claro, yo soy muy inquieto. O sea, mientras no se caigan las personas, recibe. pero ¿qué pasa? Yo cuando estoy en una conferencia pública o estoy dando una charla y me pongo a predicar, una cosa es enseñar y otra cosa es predicar o transmitir o hacer como hacen los coaches o algo así que dicen acá, no sé cómo. Parezco un motivador, pero en realidad hablo de la escritura, pero soy muy pasional. Yo agarro, no me quedo quieto, salto, brinco, me pongo las pilas, sé, es muy distinto. En cambio, en una enseñanza soy mucho más tranquilo, aunque se nota que por ahí soy un poco inquieto, pero está bueno porque le pongo emoción y pasión de corazón. Yo todo lo que hago lo hago de corazón, si no, no lo hago. Entonces, es importante eso. Ahora, con el tema de justamente, mira, yo cada vez que enseño, es importante que tú puedas preguntar, que puedas sacarte las dudas, que puedas juzgar cada cosa que uno enseña. Y eso es muy importante. No puedes decir que alguien diga, yo tengo la verdad absoluta, ¿sí? Porque el otro día lo expliqué, y lo expliqué de un ejemplo muy bonito, y en la clase de ayudar, yo dije, yo te muestro este cilindro, pero yo te lo muestro así,
y tú ves un círculo, ¿sí? Es tu perspectiva. Si yo te lo muestro así, tú vas a ver un rectángulo, ¿sí? Si yo tuviera una sombra ahí, te daría un rectángulo. Pero en realidad, tú ves un círculo y está bien. Si te lo pongo así, ves un rectángulo y está bien. Pero es tu perspectiva y la perspectiva de otro de cómo la mire, cómo la enfoque. Pero la verdad de todo es que esto es un cilindro. ¿Me entiendes? Entonces no tenemos verdades absolutas. Sí, tenemos una verdad o mi noción de la verdad y la verdad real. Y siempre Hashem, el Eterno, va a tener la claridad. Lamentablemente se ha enseñado mal, y no digo que no. Y no lo juzgo porque a veces repiten lo que hay, no había más, no tenían los recursos. Mira, yo conocí a un hombre y me emociono mucho. Conocí a un hombre muy, muy bonito y era casi analfabeto, pero tenía mucha sabiduría. Porque sabiduría no tiene que ver con conocimiento. Ojo, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y es muy estúpida. Y hay gente que tiene poco conocimiento, pero es muy sabia. El saber tomar decisiones en el momento correcto, en el lugar correcto. Eso es tener sabiduría. Y me acuerdo que su oración no era ni en hebreo, ni era tan rebuscada. Y él cuando le pedía que si Dios estaba con él le decía, se llamaba Pedro, y le decía, y hablaba medio mal, así medio campesino, así medio cruzado. Y le decía, Paire, ¿estáis con Peiro? O sea, en sus palabras sencillas, se acercaba a Dios de una manera que papá lo entendía. Entonces, lo más importante de todo esto, y como dice el libro, ¿no? El fin de todo el discurso dado es este. Teme a Hashem, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Lamentablemente, la religión ha enseñado mal, ha manipulado a la gente. Hoy en día hay mucha gente que dice tener visión de Dios y dice tener palabra de Dios. Y Dios me dijo, ni siquiera lo conocen. Están llenos de rencor y llenos de avaricia y dicen conocer al Padre. Tú te das cuenta cuando hay esencia de quién conoce o no quién conoce. Y quién vive o quién no vive lo que habla y lo que enseña. Entonces, cuando tú ves a los discípulos, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado en nuestras manos, lo que han visto en nuestros ojos, eso hablamos. Qué distinto sería si cada maestro, cada enseñante, cada gente que está educando, cada gente que está administrando, pastoreando, que está a cargo de una comunidad, pudiera tener una experiencia real con el Eterno, no solo emocional, una experiencia real, de vivir el Malhut Shamaim, días del cielo sobre la tierra. Y eso es importante, porque lamentablemente hoy mucho ruido, pero muy pocas nueces. Nos llenamos de conocimiento, pero no tenemos una relación con el Creador como deberíamos tenerlo. Y eso es lo más importante. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Esta hermana Silvia, si no me equivoco. Muy bien. Voy a abrir el micrófono. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la enseñanza. Mi nombre es Isla. Usted en un momento dijo que el Apocalipsis no lo había escrito Juan. Ahora, me estoy saliendo del tema, pero lo pregunto porque en una oportunidad yo escuché que lo escrito de los evangelios y todo ese canon fue escrito para los judíos, no para nosotros. Entonces, a mí me interesa el Apocalipsis porque como supuestamente está lleno de profecías, bueno, esas profecías eran relatos del autor para las comunidades de ese tiempo geográficamente, literalmente, o cómo habría que entenderlo. Y por otro lado, en los mismos relatos anteriores, también hay mucho tema que, bueno, era para los judíos, pero son una aplicación también para nosotros. Entonces, hay tanta postura y tanta enseñanza y ahora con esto mismo, que ahora se entiende más de que esos escritos no fueron hechos por las personas que decían que eran,
uno queda tan, no sé, yo hablo por mí, como que se pierde, como que empieza a tomarle como un recelo, tanta duda, al final en qué creo, a quién le creo, qué es lo que hago. Entonces lo único seguro es mirar al Señor nomás y la palabra Torá que suena, y incluso algunos dicen, bueno, pero también se está haciendo idolatría de la Torá. Entonces uno va escuchando tantas cosas que al final hasta se siente como, como culpable a veces de hablar o de preguntar cosas que pueden ser hasta estupideces, no sé, o pura ignorancia o pura aprensión. No sé cómo explicarle bien, porque yo recién me estoy acercando a toda esta enseñanza, a todo este mundo, justamente porque andaba buscando qué es lo que pasó en el siglo primero, qué es lo que pasó en el tiempo en que vivió el Mesías, llamado de tantos nombres, y que no era uno, sino que eran varios, etcétera, etcétera, que hubo muchos, y cuál es el verdadero, entonces es tanta cosa que uno se marea. Bueno, Disculpe, profesor. no, Tima Isla, muy buena. Me gusta que haya sacado un poco el tema, pero tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Bueno, un saludo hasta Chile o a otro lugar donde esté, pero parece En que es Chile. coterránea mía. Si chileno es Sí. bueno, dijo. No. Entonces, yo soy chileno, entonces soy como mapuche, o sea, tengo parte chilena y me he criado acá en Argentina. De hecho, mi familia es toda argentina, mi esposa, mis hijos. Y bueno, tengo más cultura argentina que chilena, pero soy chileno y a mucha honra, ¿no? Quiero decirle algo, que con el tema del apocalipsis, sí, si bien es cierto, era para inmediatamente, para los hechos que iban a suceder pronto. Yo tengo una serie de apocalipsis que empezamos con el Moré Mijael. Ven, Israel está en el canal, no me acuerdo en cuál está, pero vamos a pasarlo, estimado, no me acuerdo, he estado en tantos canales, estoy en tantos lugares que por ahí no me acuerdo, pero está lo tenemos, vamos a pasar los estudios, yo hago una introducción del Apocalipsis y después empiezo capítulo por capítulo y vamos hablando Ya, de la comunidad, que eso va a estar bueno para que usted lo entienda y yo lo explico claramente. Con respecto al ya. nombre, a ver, la mejor pronunciación es Yeshua o Yoshua, en la forma larga, y la forma Yeshua corta en aramea, y Yoshua en hebrea larga. Pero si dices Jesús, es lo mismo, lo vas a entender, es una transliteración. A veces muchos se ponen como quisquillosos, no, porque no hay que decirle Jesús. Tranquilo. Es como cuando vos dices, no hay que decirle Dios. Tranquilo. Hay ciertas cosas que a veces nosotros somos extremistas. Y hay que tener cuidado con los extremos. Ningún extremo es bueno. Siempre hay que tener un equilibrio. Hay que tener equidad. Entonces, hay que tener equilibrio en todo. Y lo importante no es cuánto uno puede entender o saber, lo importante es que lo que uno tenga lo viva y lo aprenda. ¿Sí? Lo importante de todo esto es entender el discurso del Creador. Mesías para mí, uno solo, Yeshua, que muchos judíos en el primer siglo, cada 3 años, se quería levantar con el Mesías, seguro, como Bar Kokhba y toda esa historia. Mario Sabán explica todo eso, pero hay que entenderlo. Quien cumple con los requisitos y que realmente muestra la escritura es Yeshua o Jesús, hijo de José, para entenderlo, ¿sí? El maestro. Entonces, hay ciertos aspectos que nosotros debemos vivirlo y verlo. Con lo otro, es con respecto a lo que cuando uno va aprendiendo, ¿sí? No es que uno deje una cosa y se pasa a otra, porque la gente es como que le gusta, yo era del Colo-Colo y me pasé a la Chile. No, no, Dios es uno solo, tú no cambias de rumbo, tú cambias de objetivo, ¿sí? Y a lo mejor en el viaje te tomaste un colectivo, luego te tomaste un tren, y luego te tomaste, no sé, un subterráneo. Pero tu objetivo es llegar a acercarte a la luz. Cada vez que tú te acercas a la luz, vas a ver más los defectos. Si te traes una luz cerca tuyo, vas a ver, yo me acerco al espejo y digo, qué feo. Entonces, porque cada vez que te acercas más a la luz, ves más los errores. Entonces, es importante tener la claridad de que cada vez que nos acercamos más a la luz, vamos a ver más los errores. Pero no significa que los errores estén mal. Yo conozco mucha gente dentro de un mundo religioso X que son sinceros, que son buena gente, que aman al Eterno y que le buscan de todo corazón y que todo lo que a veces enseñan no lo hacen de maldad.
porque lo hacen de buen corazón, lo hacen con buena conciencia. Tanto lo que piden, lo que dan, o lo que hacen en sus rituales, lo hacen de corazón. No significa que, por ser sinceros, no estén equivocados, quizás en su manera de acercarse. Pero nosotros que tenemos un poquito más de luz, a lo mejor, o que entendemos un poquito más, sobre todo la responsabilidad de los maestros, es poder sacar a la gente de la oscuridad, traerle un poco más de luz del cielo, y que ellos puedan entender, ¿sí? No significa con esto rechazar lo que yo viví, porque acercarme al Eterno no significa sabérmelas todas. Y hoy que yo entiendo raíces hebreas, bueno, los otros términos están malos, yo ya no digo Dios, digo Hashem, ya no digo paz, digo Shalom. Entonces, no es cambiar de discurso, es poder crecer. Y esto uno va creciendo. Entonces, cuando tú vas creciendo, ya tu zapato te queda chico, tu pantalón te queda apretado, tu campera ya no te entra porque vas creciendo, o cuando vas engordando también. Pero ¿qué sucede? Debemos ir entendiendo que la vida va avanzando y que mientras más nos acerquemos al Creador, más malas cosas vamos a vernos. Y eso es importante, desecharnos todas las cosas malas, sacarse la religiosidad sobre todas las cosas de nuestra mente. A veces nosotros encasillamos a Dios acá. Dios está acá, está en una iglesia, está en un seminario, está en una congregación, está en una manera de pensar. No, Dios va a hacer su obra contigo, sin mí y a pesar de mí. Porque el Todopoderoso está en todo lugar, está en Chile, Argentina, y no es propiedad de nadie. Que si bien Israel fue el motor, fue el canal con que el Eterno enseñó su palabra, y la Torá significa instrucción, ley, era la legislación de un pueblo que salió de la esclavitud y tenía que tener un orden, y era un orden de acuerdo a una vida espiritual. Siempre Israel fue su primer orden, la vida espiritual. No es el Israel de hoy como nación, ojo, no se confundan. La Escritura enseña muy bien quiénes eran los que servían y los que no servían, porque también el pueblo de Israel pecó, se desvió, hizo cualquiera, hizo un desastre. Pero un hijo del Eterno es quien sigue los preceptos de papá y le hace caso y le obedece. Y mientras más nos acerquemos, más vamos a entender que vimos cosas malas, pero no por eso debemos desechar ni a los demás, no mirarlos como bichos raros, porque si no, ¿saben qué? Nos convertimos en sectarios. Y ese es el gran problema de la gente, que la gente siempre es sectaria. Yo no salí de ningún lado. Yo sigo siendo hijo del Eterno y acercándome a Él. Tengo un montón de amigos de todos lados, estoy lleno de amigos, de pastores, amigos, tengo un montón, y me consultan y me preguntan, y me dicen, Cristian, explícame esto, Cristian, mira, tengo que dar una conferencia, me han pedido estudio, Cristian, ¿te puedo usar el estudio que hiciste hace años allá, que lo hice en una conferencia, en un campamento? Pero, a ver, lo que yo tengo que hacer, si yo tengo un poquito más de luz, es indicarle el camino con la linterna chiquitita que tenga, alumbrar un poquito el camino para que mi hermano pueda caminar mejor, para que se saque los yugos de esclavitud de la religión, para que nos saquemos los conceptos predeterminados que tenemos con respecto a Dios, a Jesús, a los discípulos, a la Escritura. Debemos ser claros, y cuando a veces nos vamos a entender, mira, yo te voy a explicar algo, y que quiero que lo entiendas ahora, y que viste lo que yo acabo de explicar con respecto a que estaban sentados, acabo de explicar cuando dijo el Lili Lava Sabactani, pero yo te voy a explicar algo. Sí, todo eso hebraísmo o giros idiomáticos. Exacto. Entonces, o chilenismo. Entonces, Claro. hace lo mismo, ¿sí? Giros idiomáticos. Que no se pueden traducir a otros idiomas, pero sí se puede adaptar y entender. Por eso las traducciones son adaptaciones del idioma original, por eso pueden estudiar el hebreo y el griego. Pero el pueblo de Israel no siempre fue monoteísta, y eso lo vemos en la historia. Empezó como un pueblo politeísta, luego que creía en muchos dioses, luego enoteísta, creían en un dios, pero sabían que existían otros, y luego del exilio salieron monoteístas, creyendo en un solo Dios. Y esa transformación del pueblo de Israel, y lo ves en la Biblia, tú no vas a ver la misma moralidad que había desde que comenzó toda la escritura hasta ahora, o hasta los escritos. Va a ver que la moralidad va cambiando. Y sí, ¿por qué? ¿Cómo es el tema? Y muchos dicen, no, porque el Dios del Antiguo Testamento es una cosa y el Dios del Nuevo otra. No, es el mismo. Es el concepto que el hombre tiene respecto a Dios, el que va evolucionando y lo va transmitiendo en la Escritura. Y esa evolución, ese crecimiento es el que el Eterno quiere en tu vida también. Que vayamos evolucionando y creciendo para bien, no para ser arrogantes, no porque el conocimiento nos transforme en gente
déspota, ni que mira al otro menospreciarlo. Cuando más conocimiento tienes, más responsabilidad tienes, porque debes plasmar ese conocimiento y traerle luz a los que están al lado y amar a tu hermano que no entiende. Vosotros, dice aquel que cayó, que está destruido y que está equivocado, dice, vosotros que sois espirituales, restauradles. Y eso es estar en comunidad. Y estar en comunidad es eso, es apoyarnos uno a otro, no criticarnos uno a otro, no tener un canibalismo en la congregación, de que yo como más, yo muerdo más fuerte, yo soy el más grande, yo tengo más conocimiento, yo hablo mejor que vos en hebreo, en griego. No, acá no hay competencia. Esto es para compartir, para amar, para bendecir. Y la comunidad del Mesías y los escritos de los primeros discípulos y el Evangelio fueron escritos para elevar nuestra conducta, para poder llegar a una plenitud, para poder tener esa bendición de ser un ser humano elevado espiritualmente, que nos acerquemos a Dios a través de la enseñanza del Mesías Jesús, Yeshua o Yeshua, como tú le quieras decir. Entonces, y como tú lo entiendas, no estés obligado en esos conceptos. A veces somos muy así. Y yo te digo la verdad, Dios y el Eterno sobrepasa tu pensamiento y el mío, y tu concepto y el mío, porque va más allá. Y lo más importante, que así que es tan grande y que nada lo puede contener, puede habitar en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Así que la paz del Eterno llene tu vida, estimada Isla, y gracias por... Amén. Muy Amén. Porque en bien. realidad si yo llegara a entender a Dios, dejaría de existir Dios. No lo puedo entender. Gracias, mi estimada, gracias por compartir. Gracias a usted. Muy bueno, ¿eh? Muy lindo. Sí, yo creo que también, bueno, la hora avanzó muchísimo, ya vamos a ir terminando. Yo creo que a veces uno fue tan religioso en alguna religión que donde se pase a veces se lleva la vestidura, ¿no? Entonces cambia el formato, pero sigue siendo religioso. Y justamente, claro, justamente eso es lo que le pasa a muchas personas. Y yo creo que la religión, como siempre me gusta definirlo, es como un vaso de jugo que cuando vos tenés sed te refresca la garganta y te da algo muy bonito, pero la espiritualidad es otra cosa, ¿no? La espiritualidad es una comunicación con el Eterno que solamente vos y Él experimentan, y de ahí creo que va a ser tu vida totalmente diferente. Entonces, siempre invitamos a que te acerques al Eterno, como decía el profesor. Entonces, vos empezaste en el cristianismo, comenzamos a transitar en una relación con nuestro Padre de la nada, en una iglesia, con un pastor, con alguien que nos invitó. Sé agradecido, recordá a esa persona toda tu vida y bendecila, porque allí empezaste. Hoy llegaste acá y tenés más conocimiento, dale gracias al Eterno por lo que estás aprendiendo y quizás mañana avances un poco mejor. Y siempre tus avances produzcan cambios y mejoras en tu vida para que vos seas entonces un agente de bendición en tu hogar, en tu barrio, en tu ciudad. Bienvenido sea. Esa es la luz que nosotros queremos transmitir de aquel que nos da toda la energía, pero no critiquemos a nadie. Yo no estoy de acuerdo en muchas veces hacer hincapié en que el cristianismo está equivocado, porque hace esto, porque hace aquello. No importa, nosotros también en algún momento estábamos equivocados, pero por buscar de una manera, por así decirlo, real a nuestro Padre, hemos llegado a esta luz. Yo llegué a esta luz buscando a papá. A mí nadie me invitó a una clase de hebraísmo o de raíces hebreas y yo dije, wow, esto es lo mío. No, papá fue poniendo gente a mi alrededor y yo con esa gente empecé a tener una amistad, como es con Cristian, y Cristian me empezó a compartir palabras, sin decirme, vos estás equivocado, lo que vos decís no es correcto. Nunca me dijo eso Cristian, nunca. Al contrario, me facilitaba con materiales. Yo aprendí así, y eso es lo que le comparto a muchos hermanos, como por ejemplo a Sergio, que hoy hizo preguntas, a Rodrigo, a un montón de chicos que nos conocemos de muchos años y que fuimos compartiendo el conocimiento que fuimos adquiriendo. Y eso nos mantiene en una comunidad donde nos respetamos, nos queremos y nos bendecimos. Y esa es la forma. Así que bueno, gracias, profe, por esta clase de lujo que nos llevamos en nuestro corazón
y a todos los hermanos que hoy están aquí presentes, de las distintas denominaciones, distintos países también, como nuestra hermana chilena, que me agradó escuchar esa tonada, porque son nuestros hermanos, como hoy nos saludó también, como nos saludaron de Colombia, de Perú. Así que bueno, la costumbre nuestra, cada vez que terminamos una reunión, es que abrimos los micrófonos y nos bendecimos. Así que este tiempo es de ustedes, aprovechen, abran los micrófonos, bendigan a un hermano que los está escuchando y que necesita de su saludo. Santino, gracias ahí en los controles por haber grabado. Bendiciones, pastor, muchas gracias, muy lindo. Estuvo la prédica de hoy. Bendiciones, Chiqui, que estén muy bien. Muy lindo, pastor, mucha enseñanza, muy bueno. Gracias.